El siguiente video no tiene la finalidad de desvirtuar ninguna condición o trastorno. Si te sientes identificado o identificada con alguna de las características que mostraré aquí, te recomiendo encarecidamente consultar con un psicólogo o con tu servicio de salud mental más cercano. La mente humana es, tal vez, uno de los más grandes enigmas de la humanidad. Se ha estudiado desde que el Homo sapiens tiene uso de razón, y como todo aquello inherente al humano, está sujeto a su contexto. Ergo, se puede enfermar. Hoy hablaremos de esa correlación, por lo que para este video me basaré en el iceberg de los trastornos mentales publicados en la Sociedad Oculta del Iceberg Posting. Lo fusionaré con el iceberg presentado por el canal Historia del Búho, el cual recomiendo encarecidamente. Y por supuesto que al ser yo un egresado de la carrera de psicología, me tomé la libertad de agregar más trastornos a los pisos, duplicando el número de información, por lo que agradezco también a Aimé Tapia su colaboración para la realización de este video. Aprovecho para recordarles suscribirse al canal para no perderse de las demás partes de este iceberg. Sin más por el momento, bienvenidos al iceberg de los trastornos mentales. Para iniciar con este iceberg, en la parte superior verás estos logotipos que hacen alusión a los orígenes que puede tener cada trastorno, síndrome o condición, siempre y cuando la información esté disponible. La depresión es un trastorno del estado del ánimo en el que la persona percibe un malestar y tristeza desmedida, que dura bastante tiempo y no puede regular de formas habituales. El origen de esta puede ser multifactorial, es decir, puede ser provocada por una o más causas, entre las que destacan la psicológica, genética, fisiológica, neurológica, social, ambiental e incluso económica. El tratamiento es distinto para todas las personas y puede variar desde la consulta psicológica con diversos modelos clínicos hasta las terapias con medicamentos de diversa clasificación. Actualmente la ONU estima que la padecen 280 millones de personas alrededor del mundo, y entre los síntomas destacan la tristeza desmedida, falta de energía o desinterés por hacer las cosas, comer en exceso o en su defecto no comer, llantos, ideaciones suicidas, entre otras. La ansiedad es un trastorno del estado de ánimo que provoca un estado de inestabilidad caracterizado por sentir sensaciones inminentes de muerte o de malestar, con una aceleración del ritmo cardíaco, así como llanto, hiperventilación, inquietud, dolor de cabeza y en algunos casos impulsividad. Las causas, al igual que la depresión, son multifactoriales, al igual que su tratamiento. La padecen actualmente 264 millones de personas alrededor del mundo, según los datos de la Universidad Nacional Autónoma de México. El TLP es un trastorno de la personalidad que engloba diferentes anomalías del desenvolvimiento de la persona, como lo son la evitación excesiva que según la persona está justificada para no enfrentarse al desamparo real o imaginario, relaciones sociales inestables, alteración de la identidad, impulsividad e incluso, en este punto, autolesión, comportamiento o actitud relacionada al suicidio, inestabilidad del estado de ánimo, sensación crónica de vacío, enfados intensos e ideas paranoides, todo según el DSM-5. El TOC puede diferenciarse como rasgo de la personalidad o como trastorno de la personalidad, ya que sus siglas son trastorno obsesivo compulsivo. Se divide en dos. La parte obsesiva es el componente sobre el cual la persona muestra un interés desmedido, por ejemplo, hacia la limpieza. Por otro lado, la compulsión es la conducta que calmará el interés desmedido de forma momentánea. En el ejemplo de la limpieza, la compulsión sería la conducta de limpiar el piso de forma milimétrica con un cepillo de dientes. Existen diferentes obsesiones y diferentes compulsiones, pero para esto mejor lo vemos en otro video. El trastorno de déficit de atención es una condición en la que la persona no puede administrar de forma efectiva la atención que pone en un elemento o estímulo, por lo que se distrae con facilidad o bien ejecuta mal las tareas que debe llevar a cabo. Por otro lado, existe este trastorno con la variante TDAH, que además de lo antes mencionado, la persona también presenta hiperactividad motora y mental, que se puede ver en el habla excesiva, el pensamiento acelerado, que a veces es incoherente, y en algunos casos hiperquinesia, que es el movimiento rápido y constante del cuerpo.
La bipolaridad es un trastorno del estado del ánimo que tiene características de depresión y manía o hipomanía, en ciclos intercalados entre cada uno con una duración variable, siendo los episodios maníacos una exacerbación del estado del ánimo en la que aparece una felicidad repentina e incontrolable, mucha energía, falta de sueño, hiperquinesia y mucha impulsividad. Se diferencia en tipo 1 y tipo 2, así como trastorno bipolar ciclotímico. Sin embargo, hay una serie de variantes adicionales para cada uno de ellos. Es muy común que los pacientes bipolares suelan cometer actos de suicidio durante el estado hipomaníaco, y es muy importante su tratamiento en fases tempranas para un mejor pronóstico. El trastorno de pánico es caracterizado por la aparición súbita de miedo y malestar intenso que es acompañado por palpitaciones, sudoración, temblores, espasmos, dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor, náuseas, mareo, entumecimiento, exceso de calor o escalofríos, sensación de separarse de la realidad o de uno mismo, miedo a morir o miedo a perder el control. Las causas de este trastorno pueden ser somáticas, es decir, relacionados a la neurofisiología, o psicológicas. El Asperger es un trastorno del espectro autista que causa disfunciones sociales, como por ejemplo no poderse comunicar de manera efectiva, tener comportamientos diferentes o únicos de la persona, demasiado interés en temas muy específicos y en algunos casos se presentan conductas obsesivo-compulsivas, además de que se complican las relaciones sociales o estrechas con personas diagnosticadas con esta condición. El ejemplo más claro podría ser Sheldon Cooper de la teoría del Big Bang en las primeras temporadas. El Asperger no es curable, pero se puede tratar a las personas con terapia de lenguaje y terapia cognitivo-conductual para que puedan integrarse mejor a la sociedad. El autismo es un espectro de diversos trastornos, que pueden ser más adaptativos o profundamente incapacitantes, en los que desde una temprana edad los niños no se relacionan ni perciben el mundo como los demás, ya que se podría decir que ellos están en una especie de percepción aislada del resto, por lo que la interacción con ellos puede ser complicada y en algunos casos nula, pues no reciben los estímulos del exterior o bien los ignoran. La condición es genética, crónica y en algunos casos se puede tratar como lo es en el caso del Asperger. La dislexia es un problema de la descodificación del lenguaje escrito, es decir, las personas con dislexia presentan dificultades para leer debido a que hay un problema a nivel neurocognitivo en la asociación de los sonidos con la lectura o escritura. La parálisis del sueño es una anomalía del estado del sueño en el que la persona que la padece despierta de forma parcial de un sueño, pero no puede moverse, tampoco puede hablar ni comunicarse de ninguna otra manera, además de que lo acompaña una sensación de terror absoluto y en ocasiones alucinaciones. Suele presentarse en personas con mala higiene del sueño. El TEP o TPE es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por patrones de comportamientos excéntricos en un sentido de anormalidad, así como la distorsión de la percepción de las relaciones que la persona establece con otros, acompañado con poca capacidad para establecer relaciones estrechas. Puede presentar además delirios acerca de poderes sobrenaturales o supersticiones, ilusiones corporales, pensamiento y conversaciones extrañas o sin lógica, ideas paranoides, reacciones anormales en su comportamiento con la gente, comportamiento o aspecto extraño o peculiar, e incluso ansiedad social que no desaparece aun cuando interactúa con personas conocidas. La ludopatía o adicción al juego es una condición en la que las personas suelen tener un deseo desmedido de apostar en juegos, tomando riesgos tanto económicos como personales, y por lo general se lleva a cabo porque causa una sensación de placer o bienestar en contraste a cuando no se está jugando. El síndrome de la cabeza explosiva es una condición rara y poco considerada en la que las personas tienen alucinaciones visuales y auditivas. Las sonoras se caracterizan por presentar sonidos de explosiones, estallidos, electricidad o fuerte ruido blanco.
Las visuales suelen acompañar a las sonoras como destellos de luz. Puede aparecer una vez en la vida o bien durar un largo periodo, incluso cuando la persona está durmiendo. La cleptomanía es un trastorno de la conducta en la que las personas que lo padecen tienen problemas para controlar el impulso de apropiarse de cosas que no son suyas. En este caso, el no robar les produce una sensación de angustia, y por lo general suelen comenzar con objetos casi irrelevantes. La tuonofilia es una parafilia o desviación sexual en la que su principal característica es la atracción erótica o sexual hacia personajes de ficción. Puede ser en forma de animes o caricaturas cartoons. La urofilia es una desviación sexual en la que la persona en cuestión tiene altas descargas de placer cuando es orinado por otra persona. En el caso de la coprofilia es cuando es defecado. Esta última está ampliamente relacionado con la coprofagia. Las fobias son una condición incapacitante de miedo súbito a ciertos estímulos. Por ejemplo, en el caso del mar se habla de talasofobia. En el de las arañas sería aracnofobia, en el de las cosas grandes sería megalofobia, y así podríamos seguir con muchos ejemplos, pero por lo mientras solo resaltaré que la fobia puede empezar con el simple asco o repulsión a estímulos pequeños, y en muchos casos puede presentarse como ataques de pánico en cuanto se presenta el estímulo generador del miedo. La indefensión aprendida no es un trastorno ni síndrome como tal, sin embargo es una condición en la que el individuo en cuestión ya no se encuentra motivado a realizar ninguna conducta porque percibe que todo lo que haga no tendrá un resultado relevante. Como ejemplo de esta situación, digamos que ponemos a una rata en una caja con una parrilla de descargas eléctricas en el piso, dividida en dos colores, rojo y verde. Cada vez que la rata se pare en el lado rojo del suelo, recibirá una descarga eléctrica, por lo que, con el tiempo, evitará pisar las partes rojas. Si posteriormente decidimos administrar descargas independientemente de dónde se pare la rata, esta llegará al punto de alto estrés, en el que, si ésta no muere, dejará de intentar moverse a cualquier lugar para no recibir una descarga, y simplemente dejará de moverse esperando únicamente por las descargas. Cabe mencionar que la mente humana funciona del mismo modo, pero con estímulos más complejos. La ansiedad social es un trastorno en el que las personas sienten un miedo intenso e irracional por interactuar con otros. De igual forma, puede caracterizarse como fobia social cuando se incluyen pensamientos de miedo al ridículo o a la equivocación en público. Por lo normal, estas personas evitan súbitamente el contacto con otros e incluso puede costarles trabajo comunicarse con la gente. El trastorno de la personalidad dependiente es una condición en la que los afectados tienen una necesidad imperante de ser cuidados por otros, acompañado de un comportamiento sumiso y apego exagerado, así como miedo a la separación, dificultad para tomar decisiones por cuenta propia, problemas para expresar desacuerdos, además de que van demasiado lejos para obtener aceptación y cuando están solos pueden sentirse indefensos o incómodos. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno que se genera después de la exposición a un evento traumático o a los detalles indirectos del mismo. Esta condición aparece como una respuesta del cerebro por arreglar su equilibrio, haciendo que la persona reviva constantemente el episodio traumático, lo cual genera angustia, pesadillas, malestar y sensación de miedo o muerte. Hikikomori es el trastorno social no catalogado y no registrado en fuentes oficiales de salud mental que es muy común en países asiáticos. Se caracteriza por un patrón de conducta en el que la persona que lo tiene no sale de casa y evita el contacto exterior lo más posible, excluyéndose en su casa o en una sola habitación de la misma. Esta condición no debe ser confundida con la ansiedad o fobia social, pues las personas que son o padecen hikikomori pueden a veces establecer una conversación con otros sin ningún problema. Sin embargo, lo que realmente le incomoda es salir de su casa o habitación.
Según el DSM-5, la amnesia disociativa es la incapacidad para recordar datos propios o autobiográficos, generalmente de episodios de nuestra vida, en la que existe un trauma o situación demasiado estresante, además de que los efectos de esta no están relacionados al uso de sustancias. El egoísmo es un patrón de conductas impulsado por la idea de no compartir cosas con los demás, o bien acaparar beneficios aun cuando no se necesitan. Por otro lado, el egocentrismo es la idea de ser el centro de todo, y puede verse en personas que solo hablan de sí mismas, que monopolizan las pláticas, o bien que quieren opacar a los demás con sus propias vivencias y anécdotas. Sin embargo, la megalomanía es un patrón de ideas y conductas en las que la persona suele creer que tiene habilidades o conocimientos superiores a la norma, usualmente haciendo de menos a los demás, desvirtuando sus acciones o bien bastardeando a todo aquel que no sea digno de su atención. Por lo general, los tres conceptos anteriores son resultado de un problema de autoestima, autopercepción, o bien puede deberse a hacer comportamientos aprendidos para defenderse de situaciones que son angustiantes. El concepto de disfunciones relacionadas a condiciones médicas se refiere a todo daño neuronal que por consiguiente suponga un deterioro de las habilidades de la persona, como lo puede ser el lenguaje, la comunicación, la conducta o el pensamiento. Esto a raíz de padecer una enfermedad o condición médica que lo provoque, como puede ser la neurocisticercosis, en la que una persona que ingiere un parásito que reside en alimentos mal lavados o mal cocinados, progresivamente es comida por dentro por el parásito que gusta de alojarse en el cerebro. La meningitis, que es la inflamación de las membranas que recubren el cerebro, generalmente por infección bacteriana. La demencia senil, que es la pérdida de capacidades de percepción de la realidad por envejecimiento natural, entre miles de otras. Como tal, podría seguir con estas disfunciones relacionadas a condiciones médicas. Sin embargo, esto lo veremos en futuros icebergs. El síndrome de burnout es una condición de fatiga emocional y física que se presenta en trabajadores de la salud, estudiantes y trabajadores del servicio al cliente, en la que se puede notar apatía, tristeza, malestar al realizar el trabajo, angustia, invalidez motivacional y sentimiento de desamparo. Las adicciones son una condición de abuso de sustancias o bien de prácticas repetitivas que ponen en riesgo la integridad física, mental, social, económica, laboral y educativa de la persona. La mayoría de las veces se lleva a cabo estas conductas por el placer pasajero generado en el cerebro como respuesta o bien por componentes psicológicos que otorgan a la persona una estabilidad temporal que no tenían y que deseaban, o mejor llamado, conductas compensatorias. Y hasta aquí ha llegado el primer piso de este iceberg hecho por mí. Si te gustó, regálame un like para saber que hago bien mi trabajo. No olvides ayudarme a compartir para hacer crecer esta comunidad. Yo soy Proyecto Gato Negro. Nos vemos en el siguiente video.